en Primer Impacto. Una victoria legal se anotaron 3 trabajadoras inmigrantes que durante 6 meses sufrieron el acoso sexual de su empleador en un complejo de tiendas en Manhattan. Desde Nueva York, Natalia Cruz nos amplía. Abusó de mí, abusó sexualmente, físicamente, me ponía su parte de él por detrás, de la mía, me tocaba los senos. Escalofríos recorren su cuerpo. De solo pensar lo que asegura, sufrió a manos de su empleador. Rosa, como llamaremos a esta trabajadora inmigrante para proteger su identidad, no sabía que entre sus funciones como vendedora en un complejo de tiendas estaría a soportar los avances sexuales del dueño. Primeramente me enseñó una película pornográfica. Luego después me invitó a limpiar su casa. De ahí cuando fui a limpiar su casa, llegó desnudo a donde mí, me empujó y quería que yo tuviera sexo con él. Ella siempre se negó, por lo que según cuenta, el jefe se desquitaba haciéndola trabajar largas horas entre 6 y 7 días a la semana, con un pago de solo $40 al día. Yo le dije que me aumentara, él me dijo que si yo tenía sexo con él, él me daba el aumento. Yo le dije que no iba a tener sexo. Pero Rosa no era la única víctima. Otras compañeras también hispanas presuntamente habían sufrido el acoso de Albert Palacci, de unos 80 años de edad, y quien al parecer utilizaba el sótano de sus almacenes, que solían estar ubicados en esta calle del Alto Manhattan, para perpetrar sus supuestos abusos. Para ello, como nos muestra este diagrama, existían 2 cuartos secretos con camas. Él les decía muchas veces que él tenía un colchón abajo si ellas querían acostarse con él. Como nos cuenta esta abogada de la Unión de Libertades Civiles, el abuso no quedó en la penumbra. Rosa y 2 compañeras interpusieron una demanda en una corte federal que terminó dándoles la razón hace un año. Pero apenas ahora, después de intensas negociaciones, Palacci accedió a pagar lo que le correspondía. Lo que los jurados dijeron es que legalmente él había cometido acoso sexual. Y lo que le dijo los jurados al defendiente es que les tenía que pagar un cierto dinero porque le había hecho mucho daño emocional. Y en total, entre las 3, él tuvo que pagar $455,000. Algunos daños, según Rosa, ni el dinero podrá repararlos. A mí me ha destruido mi vida porque a mí me pusieron pastillas de por vida. Yo siempre vivo nerviosa. Aún así sabe que la victoria va más allá de lo legal. Según ella, es un ejemplo para otros inmigrantes en este país, donde las estadísticas demuestran que al menos un 33% de los trabajadores ha sufrido algún tipo de abuso. Lo que ahora le resta es continuar luchando con la frente muy en alto. Yo quiero empezar a trabajar, tengo 2 hijas por quien vivir. No quiero que ellas sufran por esta consecuencia. Dentro de 2 semanas, los abogados de las 3 mujeres tienen previsto presentar ante un juzgado de Nueva York un documento formal por el que darán por cerrado el caso, después de que el acusado haya efectuado el pago de la compensación económica.